Hola, hola mentes inquietas. En esta ocasión en Haciendo Ciencia os hemos diseñado un ejercicio de genética evolutiva, genética de poblaciones. Yo la conocía cuando cursaba mi carrera como genética evolutiva. Resulta que hemos tomado una muestra de una población porque queremos aseverar si se encuentra o no en equilibrio de Hardy-Weinberg, por lo cual me han pedido que diseñe una prueba de contraste de hipótesis utilizando la distribución, la variable aleatoria continua, chi o ji cuadrado. También la conocéis como variable de Pearson, distribución de Pearson. Bien, pues evidentemente si habéis seleccionado este vídeo en el canal es porque ya os manejáis o tenéis claros los conceptos previos básicos de genética de poblaciones. Si además os sentís cómodos trabajando con frecuencias absolutas, frecuencias relativas, tenéis nociones básicas en el cálculo de derivadas, ya habéis hecho alguna vez un contraste de hipótesis y sabéis manejar la distribución chi cuadrado, este ejercicio no va a representar grandes complicaciones, pero por si acaso, y como siempre, todos estos conceptos los iré explicando en la medida que avancemos en el problema. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular, y resolviendo problemas de genética evolutiva como este, también estamos haciendo ciencia. Haciendo Ciencia, Biología. Este es el problema que os hemos preparado. En una población que tiene reproducción sexual, individuos diploides, que además no hay solapamiento de generaciones, nos hemos tomado una muestra de 10.000 individuos y nos hemos fijado en un cromosoma autosómico. En concreto hemos elegido un único locus y nos fijamos en un gen, es un gen no ligado, en el que tenemos solo dos alternativas funcionales, dos alelos, B1, B2, y que presentan codominancia. Resulta que sospechamos que en esta población, pese a que se dan todas las condiciones para que las frecuencias alélicas estén en equilibrio de Hardy-Weinberg, es decir, estas frecuencias sean estables en el tiempo y a partir de ellas podamos deducir las frecuencias genotípicas. Además, en este caso, dado que estamos trabajando con individuos en los que hay codominancia, a partir de los fenotipos podemos inferir los tres tipos de genotipos. Así que, en principio, no hay mutación, no está sometido a selección, no existen migraciones, pero tenemos serias dudas de que se estén dando las condiciones de panmixia, es decir, que exista apareamiento al azar. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de los datos de la muestra y siendo conscientes que cuando hacemos un muestreo hemos de hacerlo con cuidado, un muestreo representativo, hemos tomado 10.000 individuos. Evidentemente, hemos de diseñar un contraste de hipótesis. Vamos a establecer la siguiente hipótesis, la hipótesis nula. La población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿De acuerdo? De inicio, con las frecuencias absolutas genotípicas que ahora mismo veis, estas son las que hemos presentado. De estos 10.000 individuos, como veis, 4.275 son homocigóticos para el alelo B1, tenemos 4.550 heterocigotos y 1.275 homocigotos para el alelo B2. Se me está ocurriendo lo siguiente. Siempre podéis calcular a partir de las frecuencias genotípicas las frecuencias alélicas. Y una vez que hayamos calculado estas frecuencias alélicas, asumiendo que nuestra muestra está en equilibrio, calcularemos las frecuencias genotípicas esperadas. Más que las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas, porque así podremos diseñar una prueba de chi cuadrado. Paso a paso. De inicio, ¿cómo podemos calcular las frecuencias alélicas a partir de las frecuencias genotípicas? Podéis hacerlo siempre, a partir de la muestra, podéis usar la fórmula que ahora aparece. En esta fórmula, como veis, aprovechamos la frecuencia relativa de los homocigotos y la frecuencia relativa de los heterocigotos para poder calcular las frecuencias alélicas. Pero si no conocéis esta fórmula, yo os propongo una diferente. ¿Qué os parece que, dado que hemos seleccionado 10.000 individuos, estaréis de acuerdo conmigo en que, puesto que cada individuo posee dos alelos, hemos muestreado 20.000 alelos? Es decir, que tenemos un tamaño de 20.000 alelos. Como veis, si queremos calcular la frecuencia del alelo B1, a la que llamaremos convenientemente P,
solo tenemos que sumar la contribución de todos los alelos que me dan los homocigotos, es decir, el doble de 4.275 y he de sumarle la contribución de los heterocigotos. Y todo ello dividirlo entre la cantidad. Si hacemos este cálculo obtenemos el doble de 4.275 es 8.550. 8.550 más 4.450, esto es 13.000. Si dividimos 13.000 entre 20.000, obtenemos 0,65. Evidentemente, puesto que sabemos que el rango de frecuencias se cubre con el alelo B2, si la frecuencia que me resta hasta 1 la proporciona el alelo B2, evidentemente Q es 0,35. Pero hagámoslo bien, comprobémoslo, no vaya a ser que nos hayamos equivocado en estos datos. Y así tenemos una especie de punto de comprobación. Según esto y con el mismo criterio, este llamaríamos Q. Así que, exactamente igual, 20.000 individuos, y aquí sería el doble de 1.275, el doble de 1.275, 2.550, 7.000 entre 20.000, y esto es 0,35. Estas son las frecuencias alélicas, y dado que estas son las frecuencias alélicas, ¿cómo podemos calcular las frecuencias genotípicas si la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg? Muy sencillo. Cuando la población está en equilibrio, siempre podéis inferir las frecuencias. Si lo que queremos es calcular la frecuencia del homocigoto B1B1, para que veáis cómo se calcularía, la frecuencia relativa, solo tenéis que multiplicar las frecuencias asociadas, puesto que hemos convenido que la frecuencia del alelo B1 es P. Esta es la forma en que, a partir de las frecuencias alélicas, podemos calcular las frecuencias genotípicas en equilibrio de Hardy-Weinberg. En este cuadro veis las posibilidades de las que os estaba hablando. Pero me quiero parar aquí un momentito, porque si algo es interesante sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg es precisamente expresar todas las frecuencias genotípicas, pero no en función de P y de Q, sino únicamente en función de P. Y así aprovechar los conocimientos matemáticos que tenemos y realizar una representación gráfica en donde en el eje de abscisas tenga la probabilidad del alelo P, por ejemplo, también podéis pintar la probabilidad Q, pero yo en este ejercicio prefiero pintar únicamente P, mientras que en ordenadas escribiremos las frecuencias genotípicas. Para ello, lo único que necesito es un poco de espacio y ahora os explico los cálculos. Bien, a ver. Es bastante más fácil de explicar que de escribir. Lo que he hecho es expresar todas las frecuencias genotípicas no en función de P y Q, sino solo en función de P. Lo que me encuentro son con la expresión de 3 parábolas. Esto es una parábola, esta es una parábola y esta es otra parábola. Como se trata de gráficas cuyo dominio solamente va a estar ubicado entre 0 y 1 porque el valor de P solo es una frecuencia, solo puede oscilar entre 0 y 1, está acotado, lo mismo hacemos en el eje de ordenadas. Estamos trabajando asimismo con frecuencias, aunque genotípicas, en abscisas con alélicas, en ordenadas con genotípicas. Pero también su recorrido, por tanto, será de 0 a 1. Quiero que os fijéis bien porque lo que he hecho es aprovecharme del análisis. He calculado los extremos de cada una de estas parábolas. Si os fijáis, esta parábola y esta parábola tienen esta curvatura, es decir, poseen un vértice que es un mínimo, mientras que esta parábola, la que representa la frecuencia de los heterocigotos, tiene un signo de A negativo, lo que me indica que esta parábola tiene esta curvatura. Posee un máximo. ¿Y dónde están los mínimos y los máximos? En el vértice anulan la primera derivada. Como son derivadas muy facilitas, aquí las tenéis. Primera derivada 2p, siguiente derivada, menos 4p más 2,
y aquí 2p menos 2. Igualándolas a 0 localizamos el valor de probabilidad en el que nos encontramos con una inclinación de la recta tangente, una pendiente nula. Típico, recta tangente horizontal. Pues los valores son los siguientes. El vértice de la parábola que me permite calcular la frecuencia del genotipo B1B1 se encuentra en 0, 0. Esta es su gráfica. El vértice que me permite calcular la expresión gráfica de la frecuencia de los genotipos heterocigóticos se encuentra situado en 1 medio, como podéis ver. Mientras que el vértice de la parábola que nos resta, la de los homocigóticos para el alelo B2, tiene su vértice en el punto 1, 1. Aquí está. Como veis, 1, 1, 0. Menos mal que me he dado cuenta. 1, 0. No 1, 1, 1, 0. Nunca es tarde. Bien, lo dicho, una vez que tenemos ubicadas las tres gráficas, quiero que os fijéis en este detalle que me parece muy interesante y relevante. Fijaos, hay un punto en que se intersecan las líneas de las frecuencias genotípicas de los homocigotos. En el punto en que se intersecan, la probabilidad del alelo B1 es exactamente 1 medio. Si se intersecan significa que ambas probabilidades son iguales. Los homocigotos son equiprobables y esa frecuencia equiprobable es de 1/4 para cada uno de ellos, en tanto que la frecuencia del heterocigoto es la máxima observada, 1 medio. Fijaos en esta. Hay un punto en el que se intersecan las frecuencias del homocigoto y el heterocigoto. Si os fijáis, la probabilidad asociada es 1/3 para P, y las probabilidades asociadas para el homocigoto y el heterocigoto que se intersecan es 4/9. Interesante porque lo mismo sucede, puesto que las gráficas de las funciones parabólicas, como sabéis, tienen un eje de simetría justo en su vértice, nos encontramos con esta gran ventaja. Os fijáis, para 2/3 tenemos exactamente el mismo punto. En este caso la probabilidad es el punto en el que coinciden las frecuencias del homocigoto para el alelo B1 y el heterocigoto. Esta gráfica, trazando una línea vertical en la frecuencia alélica que vosotros queráis, os permite calcular las frecuencias genotípicas esperadas en el equilibrio. Hagamos los cálculos de cuáles son estas frecuencias genotípicas a partir de la fórmula p², 2pq y q². Con estas frecuencias podremos trabajar mucho más fácilmente y desde luego de una manera más clara y más segura que ella. Lo que hacemos ahora es, sabiendo que estas son nuestras frecuencias alélicas, calcular las frecuencias absolutas de los genotipos esperados. No hay que complicarse mucho. Las operaciones son muy simples. 0,65 es lo mismo que hacer el cuadrado de 65 y dividir entre 10.000. Pero es que esta proporción se la voy a aplicar a un tamaño de muestra de 10.000, con lo que consideréis conmigo en que se cancelarán esos valores. Así que solo tengo que hacer 65². 4.225. Esperamos 4.225 homocigotos para el alelo B1. Si hacemos el doble de P por Q, es decir, el doble de 0,65 por 0,35, en realidad es 0,65 por 0,70, que es 75 por 60. 4.550. 4.550. Estos serían los heterocigotos genotipo esperados. Y bueno, podéis hacer la suma de los anteriores y por resta obtenéis la cantidad, pero también 0,35² es lo mismo que, al multiplicarlo por 10.000, 35². ¿Qué valor obtenemos? 1.225. Bien, como podéis ver, las frecuencias absolutas genotípicas esperadas y las observadas discrepan. Pero este grado de discrepancia es relevante. Quiero decir, ¿es suficiente para que yo diga, pues como no coinciden, no está en equilibrio la población y no hay panmixia? No, no es tan simple. Tenemos que cuantificar esta desviación y para eso utilizamos el contraste de hipótesis mediante chi². La chi² me va a dar un valor que me explica cómo se alejan los datos observados de los datos esperados, pero ese valor tendré que saber interpretarlo, cuantificarlo, y para ello utilizo un contraste de hipótesis.
Mediante la distribución chi o ji cuadrado, también se le conoce como distribución de Pearson, es una variable aleatoria continua que trabaja con la suma de los cuadrados de distribuciones normales. Bueno, lo interesante para nosotros es que el cálculo es muy simple. La fórmula es la siguiente. Sumatorio de observados menos esperados al cuadrado partido por esperados. Como tenemos tres clases genotípicas, solo tenemos que hacer la suma de estas tres expresiones y así de simple obtenemos un valor de chi cuadrado de 4,83. 4,83. Bueno, pues entonces este valor es válido. Para ello miremos cuál es el contraste de hipótesis que hemos diseñado. La hipótesis nula será: aceptamos que en la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, hay panmixia. Así que, como queremos crear una zona de aceptación, una región de aceptación, en la que quepan el 95% de los valores chi cuadrado obtenidos, y estos valores estarán marcados por un número frontera. Si os fijáis, en la distribución chi cuadrado que veis para un grado de libertad, porque ese es el número de grados de libertad, tenemos tres clases, los genotipos, y le restamos 2, porque solo hay un grado de libertad. En realidad las frecuencias alélicas las hemos deducido de los datos. No os olvidéis, chi cuadrado con un grado de libertad. Bien, pues la zona de aceptación viene marcada por el número 3,84. Esto significa que valores de chi cuadrado por debajo de 3,84 me garantizan estar en la zona de aceptación del 95%. En el 95% de los estudios que vosotros realicéis estando en equilibrio de Hardy-Weinberg, obtendréis un valor de chi cuadrado por debajo de 3,84. Pero es que nosotros hemos obtenido 4,83, por lo que tendremos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, la población no está en equilibrio, no hay panmixia. Espero haberos ayudado con esta explicación y si ha sido así, compartirla con aquellas personas que vosotros consideréis que le pueden sacar rendimiento. Si disponéis de profesores, no desaprovechéis la oportunidad y profundizad en estos conceptos. No suelo pedirlo nunca, pero ya que habéis llegado hasta aquí, suscribíos al canal porque ayudáis en gran medida a canales como el nuestro y además es gratuito. Ya sabéis que hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero nunca renunciamos a divertirnos en el proceso. Cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito haciendo ciencia. Hasta pronto.